Amados, que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. Damos gracias al Señor por este privilegio de adorarle, de glorificarle, de estar en su casa de oración. Aleluya. Y así puestos de pie, gloria sea el que vive para siempre. Vamos a buscar en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1. Y dice así la poderosa palabra del Señor en Segunda de Reyes 20, 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: Jehová te dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y vamos a estar predicando bajo el tema. Yo iba a poner otro tema, pero me gustó el que tiene la Biblia. Yo le iba a poner el ejemplo de Ezequías, pero en la Biblia dice enfermedad de Ezequías, y así lo dejé. Vamos a hablar sobre la enfermedad de Ezequías, gloria a Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, te habla, gloria sea el nombre del Señor, de Ezequías. Y te dice quién era Ezequías, quiénes eran sus padres. Y cuando Dios escoge una persona, la escoge con propósito. Cada uno de los que Dios ha escogido, que estamos aquí y en los diferentes lugares, gloria al Señor, han sido, aleluya, escogidos con propósito. La persona en sí es la que daña el propósito que Dios tiene para con ella. Pero cuando Dios te llama, hay propósito grande de parte del Señor en tu vida, por el cual Él te llama. Aparte de todos los beneficios que vas a recibir por ser hijo de Dios. En la Biblia, la enfermedad se refiere a la fragilidad, a lo frágil que somos. A la fragilidad humana, gloria sea el nombre del Señor. A la debilidad física y a menudo una consecuencia original que fue la caída del hombre, por el cual empezó el pecado a tomar posesión en la tierra. También Dios manifiesta su gloria a través de la enfermedad, dando salud. Por eso Jesús mostró su compasión ante la enfermedad, sanando a los enfermos como signo de la llegada del reino de Dios y perdonando pecados, uniendo la curación física con la espiritual. Porque de la misma manera, aleluya, que hay tanta enfermedad en el mundo y la enfermedad se sigue propagando, gloria sea el nombre del Señor, también hay mucha enfermedad, aleluya, espiritual. Los doctores han estudiado la medicina no con el propósito de sanar las personas, sino con el propósito, aleluya, de hacerse dinero. El tratar de curar una enfermedad hoy en día, si tú lees, aleluya, los papeles que te dan en la farmacia, tiene un montón de side effects, que son consecuencias a causa de lo que vas a tomar que te puede ocurrir. En otras palabras, para lo que te están dando la medicina, tú vas a recibir alivio, pero hay un chance grande de que resulte con otro montón de enfermedades más. Por eso Jesús se llama el médico por excelencia, porque cuando Jesús sana, Él sana total y exclusivamente, sin efectos, aleluya, dañinos a tu salud. El Señor vino para que nosotros entendamos que no solamente Él sana lo físico, sino lo espiritual. En esta mañana Él nos dio ejemplo de eso. Estaba sanando heridas espirituales, estaba sanando heridas en el corazón, estaba sanando heridas sentimentales. Y esas heridas, gloria sea el nombre del Señor, aleluya, vienen provocadas por el enemigo. Tú no tienes, aleluya, que estar fuera de tu redil para
recibir un tajo, una herida, una cortada, gloria a Dios. Por eso el Señor va a su redil y chequea a cada uno, aleluya, de lo que Él tiene ahí congregado, aleluya, y los coge aparte y los venda, aleluya, y después que los venda, aleluya, quedan listos para volverlos a soltar, para que cojan sus fuerzas y sigan luchando. Para hablar de la enfermedad de Ezequiel, tenemos que considerar Segunda de Reyes 18 y Segunda de Crónicas del 29 en adelante. Traje este tema de Ezequías porque el Señor me inquietó para que entiendan, aleluya, que muchas personas se enferman y muchos creen inmediatamente que está pecando, que está haciendo algo malo delante de Dios, que le está fallando a Dios. Pero la realidad es que la enfermedad viene por causa de la desobediencia del hombre. Cuando el hombre pecó, empezó la enfermedad. Cuando Adán estaba en el huerto del Edén no había enfermedad, hasta que él no cayó de la gracia de Dios. Cuando eso sucedió, empezó, aleluya, toda la generación a enfermarse. Y hasta la vida se ha acortado, gloria sea el nombre del Señor. Ya no vivimos los años que vivían los antiguos del Antiguo Testamento. La idea del Señor es que nosotros estemos en salud. Pero hay un enemigo que nos hace la guerra. Y él tiene influencia para provocar enfermedades en el hombre. Porque una cosa es servirle a Dios cuando tú estás bien, cuando tú estás sano, cuando tú estás contento. Y otra es servirle al Señor cuando tú sabes que estás enfermo, que casi no tienes fuerzas, que apenas, aleluya, tú hablas, pero te estás esforzando, pero le estás dando una, aleluya, cara a lo que te están oyendo de que tú estás bien. Y eso solamente lo conoce Dios. Porque Dios conoce tu vida. Cuando tú estás enfermo, quiere decir, aleluya, que tú te has debilitado, que tu carne, que tu cuerpo, aleluya, está en sufrimiento, gloria a Dios. Pero aún estando en ese sufrimiento, tú haces el esfuerzo porque tú quieres agradar a Dios. Tú quieres estar en la casa de Dios porque sabes que para Él no hay nada imposible. Y cuando Él decida, Él te va a sanar, si es su voluntad. Cuando Ezequías comenzó a reinar, era de 25 años. Y reinó en Jerusalén 29 años. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Yo me he puesto, aleluya, en las crónicas a combinar cuántos han hecho la voluntad de Dios, lo agradable a Dios, y cuántos no han hecho lo que es agradable a Dios. Porque en las crónicas y en otras partes de la Biblia te especifica los reyes que agradaron a Dios y hicieron lo recto delante de sus ojos. Y vemos que la mayor parte no agradaban a Dios. Sin embargo, podemos ver que los que agradaban a Dios muchas veces eran los menos que duraban en el reinado. Mi alma adora la gloria del Señor. Y aquellos que levantaban los lugares altos y levantaban, aleluya, altares en las playas y hacían casa a los ídolos, duraban mucho más. Pero usted me va a decir, pero hermano, ¿cómo es eso? Eso es algo que solamente entiende el Señor, porque detrás de cada movimiento hay un propósito de parte de Dios. Y ese propósito es para que nosotros hoy en día aprendamos qué es lo que Él nos quiere decir. Cuando esos reyes hacían esos altares en los lugares altos, era para provocar los demonios. Cuando esos
reyes hacían sus altares en las playas, era para provocar los espíritus. Mi alma adora la gloria del Señor. Ellos hacían, aleluya, altares grandísimos y lujosos para poner un Dios de yeso, un Dios que no ve, que no siente, que no puede hacer nada por ti, gloria a Dios. Y ese es uno de los pecados por el cual viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vemos que Ezequías quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hoy en día, si esa serpiente fuera un ídolo. No, eso lo hizo el varón de Dios. Él lo hizo por ordenanza de Dios, pero lo hizo con un propósito, y ya ese propósito fue cumplido. Ahora Ezequías, aleluya, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, aleluya, aquella serpiente que Moisés hizo en el desierto, él la volvió a pedazos. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ezequías tenía la esperanza puesta en el Dios de Israel. Alabanza al que vive. Restableció el culto del templo, celebró la Pascua, reorganizó el servicio de los sacerdotes y levitas. Fíjese, estas son una de las pocas cosas en cual él hizo más que hizo Ezequías, que agradó a Dios. Santo Señor. Porque cuando tú como persona individual empiezas a sacar de tu casa, de tu vida, todo aquello, aleluya, que le puede hacer competencia a Dios en tus sentimientos, Dios se agrada. Porque Dios está viendo la disposición de tu corazón hacia Él. Mi alma adora la gloria del Señor. Gracias, Señor. Dios estaba tan complacido con Ezequías que cuando Sennacherib, rey de los asirios, acampó contra las ciudades y hizo fortalezas alrededor de ella con la intención, gloria sea el nombre del Señor, de atacarlos y de coger a Israel, a Jerusalén, aleluya, como esclavos, gloria sea el que vive para siempre. Cuando Ezequías vio eso, que Sennacherib, aleluya, con un ejército que parecía un océano de grande, venía a acampar para, aleluya, hacerle daño al pueblo de Israel, él llamó al profeta Isaías, bendito sea el nombre del Señor, y los dos se pusieron a orar. Hay tiempo, hermano, que tenemos que reunirnos en la oración. Sí, Señor, aleluya. Te adoramos. Usted ora en su casa, muy bien, nunca deje de hacerlo. Pero también a veces tenemos que buscarnos los unos con los otros en la unidad, bendito sea el nombre del Señor, en la fe, alabado sea el que vive para siempre, y doblar nuestras rodillas y clamar a ese Dios que lo puede todo. Y se unió con Isaías, hijo de Amos, y oraron por esto, clamando al cielo. Aleluya. Mi alma adora la gloria del Señor. Y usted sabe qué hizo Dios, porque Dios dice que Él está atento a la oración de su pueblo. Nosotros somos escogidos de parte del Señor. Nosotros no nos escogimos para estar aquí. Él nos escogió, Él nos trajo, aleluya. Y Él tiene un propósito con nosotros. Nosotros somos los escogidos. Nosotros somos los que en estos últimos días vamos a ir, aleluya, por el mundo llevando esa palabra de salvación. Y Jehová envió el ángel, el cual destruyó a todo valiente en el campamento del rey de Asiria. Y ellos tuvieron que irse avergonzados. Tuvieron, aleluya, que bajar su cabeza en señal de vergüenza y irse a su tierra, y irse para Siria. Bendito sea el nombre del Señor.
El pueblo de Dios no tuvo que alzar espada. El pueblo de Dios, aleluya, no tuvo que hacer ruido. Lo único que hizo el pueblo de Dios fue doblar las rodillas. Y déjeme decirle algo. Cuando alguien se revela en contra de un hijo de Dios, Dios pelea por él. Por eso el Señor dice, aleluya, que nosotros nos estemos tranquilos y quietos, porque Él pelea por nosotros. Amén. Cuando, aleluya, Sennacherib se fue para allá, para Siria, él fue inmediatamente al templo, gloria a Dios, al templo que él había hecho para sus dioses. Y allí fue a orar, gloria a Dios. Pero ya estaban sus dos hijos con espadas afiladas, esperando que él llegue, aleluya. Y cuando él fue al templo, aleluya, ahí mismo le echaron mano y sus propios hijos le quitaron la vida. Poderoso. Ese fue el castigo de parte de Dios. Sus propios hijos le quitaron la vida. En aquella matanza que él se fue avergonzado, el ángel de Jehová mató a 185,000. Wow. 185,000 hombres valientes de guerra, esforzados, fueron muertos por ordenanza de Dios, por la humillación, por la oración. Ese es el Dios que nosotros le servimos. A su nombre sea la gloria. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 26 dice: pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, hermano, ese es donde tenemos que tener cuidado. Cuando nuestro corazón se llena de aquello que no agrada a Dios. Y vemos, gloria sea el nombre del Señor, que Ezequías era un hombre bien temeroso de Dios desde su juventud. Y cuando lo coronaron rey, empezó a hacer lo bueno delante de Dios. Empezó a agradar a Dios en todas las maneras. Pero vemos que después que se enalteció, se humilló. Hermano, el humillarse delante de Dios es algo grande, hermanos, porque tú lo haces de la disposición de tu corazón. Oh Señor, he pecado contra ti. Oh Señor, te he fallado. Oh Señor, perdóname. Tú empiezas a buscar el perdón de Dios. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque aquí no hay nadie perfecto. Todos cometemos falta. Todos cometemos, aleluya, algo que desagrada a Dios, porque somos humanos. Estamos en la carne, estamos en el cuerpo. Señor, aleluya. Pero lo importante es reconocerlo y humillarse delante de la presencia de Dios. El Señor permite muchas cosas, pero todo lo que el Señor permite en nuestras vidas obra para bien. Eso es así. Todo lo que el Señor permite que nos suceda obra para bien. Si nosotros entendemos que el Señor está en el asunto. Porque eso es lo que sucede cuando viene la prueba, cuando viene el dolor, cuando te sientes desechado. Ahí tú empiezas a abandonar a Dios, en vez de correr a sus brazos, porque Él no te ha abandonado. En todo esto Dios no te ha hecho nada. El enemigo ha creado todo eso para ver si tú eres fiel a Dios, para ver si tu fe es constante con Dios. Si tú, a pesar de lo que estás pasando, lo vas a seguir adorando. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Ezequías, cuando reconoció que se había enaltecido y ese lugar le pertenecía a Dios, no a él, él lo reconoció y actuó y fue a la pared, aleluya, porque quiere decir, cuando tú vas a la pared, quiere decir, aleluya, que nadie te está distrayendo cuando tú estás hablando con Dios. Yo me lo imagino a él, aleluya, en el piso, en la pared, pidiéndole misericordia a Dios, sin miedo ninguno, reconociendo, aleluya, que Dios es un Dios misericordioso. Es que nosotros, hermanos, nos enfermemos. Muchas veces es lo mejor que nos puede pasar.
pero no lo entendemos. Alabanza al que vive. Jehová mandó a su siervo, que estaba cerca de Ezequías, que habían orado juntos y habían visto los resultados de que Dios sí existe, de que Él es verdadero, de que Él oye, de que Él actúa a tu favor. Y aún así, después de haber hecho tantas cosas buenas por el Señor, ahora viene, aleluya, el mismo que estaba orando con él, con un mensaje de parte de Dios, y le dice, aleluya, prepara tu casa, porque de seguro morirás y no vivirás. Oh, vive Dios, alabado sea tu nombre. Y esa causa, gloria sea el nombre del Señor, llegó al corazón, aleluya, de Ezequías. Y Ezequías dijo, no, yo quiero seguir trabajando, mira todo lo que yo he hecho, eso no es en vano, alabanza al que vive. Y empezó, ay santo, empezó, gloria sea el que vive para siempre, a decirle al Señor las cosas que él había hecho. Mira, Padre mío, como yo derribé los altares, mira cómo yo destruí, aleluya, todas esas cosas que no te han agradado. Y él no hizo mal. Él no hizo mal. Cuando nosotros vamos con nuestro corazón humillado y rendido delante del Señor, podemos hablar con Dios con libertad. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dios en ningún momento, aleluya, los rechazó o le dijo nada por lo que él estaba diciendo, porque él estaba diciendo la verdad. Y eso venía de su corazón hacia Dios. Podemos hablar de varios profetas, de muchos profetas que han pasado por las cosas que nosotros hoy en día estamos pasando en aquellos tiempos. Alabanza al que vive. Gloria a Jesús. Por ejemplo, Jeremías. Jeremías experimentó depresión, soledad y profundo desánimo debido a la persecución y de rechazo del ministerio que Dios había puesto en sus manos. A él lo rechazaban. Bendito sea el que vive para siempre. Elías mismo. Elías sufrió un apagón espiritual, gloria a Dios, si así se puede decir, por el miedo y el desánimo que le pidió a Dios que le quite la vida. Mátame, Señor, quítame la vida. La prefiero que me quite la vida antes de vivir esto. Hermanos, porque cuando tú estás bajo opresión no es fácil. Y el único o la única que lo está recibiendo eres tú en particular. Tú puedes estar rodeado de mucha gente, pero tú eres el único que está recibiendo esa depresión. A ti es que te está atacando. Y ahí es donde está el peligro, porque a ninguno de ellos me tiene que dar a mí. ¿Por qué tengo que ser yo? Por el propósito que Dios tiene contigo. Mi alma adora la gloria del Señor. Eliseo se enfermó de la enfermedad que murió. Eliseo, un varón, aleluya, que tenía la doble porción de Elías. Un hombre que llegó a resucitar personas. Un hombre que dividió el mar. Un hombre que hizo tantas cosas, gloria a Dios. Y le coge una enfermedad. Y el problema es que la enfermedad, por más que ore y le pide a Dios que se la quite, no se la quita. Porque por medio de esa enfermedad vas a seguir humillado si quieres ser salvo. Oh, poderoso, poderoso, poderoso. Si te la quita, te vas a sentir quizás demasiado cómodo, quizás te vas a engrandecer. Quizás, aleluya, te van a venir muchas cosas a la cabeza de que eres mejor, de que... No, mire, quédese así humillado. Quédate humillado. Sigue así, que Dios te está mirando. Y Dios sabe que no le va a dar carga a aquel que no la pueda llevar. Mi alma adora la gloria del Señor. Eliseo hizo grandes cosas también como profeta, pero murió de una enfermedad.
Mi alma te alaba. No vamos a hablar de Job. Bendito el que vive para siempre. Él fue restaurado. Dios lo bendijo. Él soportó y no negó. Aún su propia familia, su propia esposa. Aquí la salvación es individual. Tú puedes tener tu esposo, pero tú tienes que esforzarte por tu salvación. Si él no quiere seguir, aleluya, sigue orando, sigue clamando a Dios, pero tú sigue hacia adelante, sigue haciendo la voluntad del Señor. Mi alma adora la gloria del Señor. Pero ahora voy a hablar de alguien en particular, que este hombre a mí me voló los sesos, hermano. Me sacó de mi mente, me puso a pensar tanto, hermano, que este hombre de verdad que es maravilloso. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de Juan el Bautista. Hablando de Juan el Bautista, Gabriel tenía un mensaje exclusivo para Zacarías y su esposa Elizabeth. A pesar de la edad avanzada y de la esterilidad conocida de ella. Ella, aparte de ya haber pasado de edad, era estéril. So que no había manera jamás de cómo va a concebir. A pesar de su edad, iba a concebir y iba a dar a luz. Eso es para cualquiera echarse a reír, hermano. Para cualquiera que lo mira con los ojos carnales. Bendito el que vive para siempre. Porque algo así solamente, si tú lo ves, eso viene de parte de Dios única y exclusivamente. Gloria a Dios. Y aparte de eso, el ángel le dice que esa criatura que ella va a concebir iba a ser grande delante de Dios y de su pueblo. Mi alma te alaba. Iba a ser grande delante del Señor. El trabajo de Juan era preparar un pueblo dispuesto para el Señor. En otras palabras, lo que Juan iba a hacer era ahora tratar de esas mentes, ponerla en una secuencia para que reciban al Señor cuando Él venga. Y ese no era un trabajo fácil. Y ese era un trabajo que Él no podía hacer. Por eso, cuando María fue a ver la gloria a Dios y todavía estaba en su vientre, Él brincó porque sintió la presencia de su maestro. Y desde ese momento fue lleno del Espíritu Santo esa criatura y ella también. Dice en Mateo 3 que Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán salían a encontrarlo. Eso significa que muchas personas dejaban la ciudad santa para ir al desierto a oír palabra de Dios. Hermano, ese desierto donde Juan estaba era bien caluroso. Era una calor infernal. Ese desierto del Sahara, ese desierto de Jerusalén, ese desierto de aquella época, aleluya, era un desierto insoportable. Aquí nosotros tenemos este poquito de sol y huimos. Ahora aquí ven un pueblo que oyó acerca de Juan el Bautista, oyó de su mensaje y empezaron, aleluya, a dejar la ciudad santa de Jerusalén para caminar millas y millas para encontrarse con Juan el Bautista, para oír el mensaje que él tenía de parte de Dios. Estamos cómodos. Y tan difícil que se hace llegar al templo. Estamos en unos días que todo está avanzado. Muchos han cogido de decir, no, yo lo oigo en el TV, yo lo oigo por la radio y me va. Hermano, si esa es tu fe, yo no me meto ahí. Pero yo te digo que el Señor dice, aleluya, que te esfuerces. Él pagó un precio bien grande por tu salvación, por mi salvación. Ahora el deber mío es esforzarme para darle a Él lo mejor, lo que Él se merece, a llegarme a su casa, reunirme con mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, y eso es maravilloso. Esa gente dejaban todo por allá
para ir a ver a un hombre que no estaba vestido de ropas de gala, ni vestido de ropas, aleluya, reales. Iban a ver un hombre que estaba con un cuero, vestido, aleluya, con su saco de pelo de camello o de cabra o de lo que haya encontrado, gloria a Dios. ¿Ah? Pero ellos no iban a verlo a él, ellos iban a oír la palabra que venía exclusivamente de parte de Dios. Porque Jerusalén, Judea, siempre, aleluya, ellos han reclamado que tienen la palabra del Dios vivo. Y ya hacían más de 400 años que el Dios que ellos creían, que el Dios que ellos le servían, no le dirigía palabra. Entonces cuando empezó Juan como precursor del Señor y empezó a traer esa palabra de arrepentimiento, porque arrepentimiento significa cambiar tu modo de pensar. Tú pensabas de una manera, ahora tienes que pensar de otra. Bendito sea el nombre del Señor. El arrepentimiento es como dar un giro de 90 grados en tu vida, en tu mente, en tu persona. Y resulta que mientras, aleluya, Juan estaba bautizando, Jesús, viniendo de Galilea, fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Ese momento fue tan impactante que los cielos se abrieron, descendió el Espíritu Santo y él oyó la voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Hermano, eso es maravilloso, eso es grande. Son muy pocas veces en la Biblia que tú encuentras algo así. Los tres ahí al mismo tiempo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oh, aleluya. Y Juan tuvo esa oportunidad de oír al Dios vivo y verdadero, ese Dios que le servía a Israel, Judea. Juan confrontó el poder político. Herodes Antipas era tetrarca de Galilea y de Perea. No era rey en el sentido pleno como su padre Herodes. Era la autoridad romana máxima en la región. Y Juan, aleluya, empezó a darle un mensaje, porque el Espíritu le mostró algo malo que estaba haciendo y empezó a darle el mensaje de parte de Dios. Y Juan, como está seguro en el que lo envió, en el que lo escogió, en el que lo está dirigiendo, no tenía miedo, sea el más grande o sea el más chiquito. Herodías, esposa de su propio hermano Felipe, era el problema. Era el problema. Bendito sea el nombre del Señor. Para hacer esto, se divorció de su primer esposo, hija de Aretas, rey de los Nabatros. Él se divorció de esa mujer para estar con la mujer de su propio hermano. Y Dios no le agradó eso. Y Dios empezó a usar a su siervo. Alabanzas al que vive. Y al igual que Ezequías, él empezó a hacer lo correcto delante de Dios, porque él no enmudeció. Oh, pero si ese es el líder político más grande de aquí, él me va a matar si le digo algo así. No, él no tomó pero, hermano. Él fue directamente, y donde quiera que lo encontraba, se le paraba al frente con sus vestiduras humildes y le decía: lo estás haciendo mal, arrepiéntete, no te conviene, no te es lícito. En Levíticos 18:16 prohibía tomar a la mujer de su hermano. Era prohibido por la ley. Y por esos tiempos todavía Jesús no había abrogado la ley. Todavía la ley estaba vigente. Él vino a cumplirla. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fíjense en esto. Para Jesús, y esto lo dijo Jesús con sus propios labios, para Jesús, Juan era mayor que Abraham,
padre de la fe, mayor que Moisés, legislador de Israel, mayor que David, rey según el corazón de Dios, mayor que Elías, que llamó fuego del cielo. Jesús lo declaró, el mayor ser humano nacido hasta aquel momento, aleluya, de la historia, era Juan el Bautista. ¡Wow! ¡Wow! Eso lo dijo Jesús de Nazaret. Fíjese lo importante que era Juan el Bautista, así como lo veían andando, así humilde, quizás tobarbú, quizás, aleluya, no le agradaba mucho el acercarse a él, pero estaba lleno de la presencia de Dios. Pero aquí viene la pregunta: si Juan era el mayor, ¿dónde estaba la protección divina correspondiente para él? Si buscamos en la Biblia, vemos que el Señor libró a muchos que hacían su voluntad. Como vemos aquí en Ezequías como ejemplo, Dios envió aún su ángel a pelear por él. Pero eso no le quitó que caiga enfermo de muerte. Muchas veces nosotros creemos que por estar viniendo a la iglesia y tratar, aleluya, en nuestros conocimientos de agradar a Dios, ya la enfermedad no nos puede tocar. Y estamos equivocados, hermanos. Estamos equivocados. Pero a Juan le pasó peor que una enfermedad. El rey tuvo una fiesta, la cual Marcos menciona. Él menciona en ese texto los invitados, las personas que fueron a esa fiesta. Y dice en Marcos que la fiesta, aleluya, tomó lugar en el mismo lugar donde decapitaron a Juan. En esa fiesta estaban los grandes, los comandantes militares, los principales de Galilea. Era toda la élite de aquel tiempo, todo el lujo, todos los millonarios, todos los grandes, todos los que tenían poderes, todos ellos estaban invitados a esa fiesta y estaban todos presentes en el palacio del rey. Santo Jesús. Eso no era cualquier fiesta, hermanos. Y resulta que esa joven que se dice que tenía como algunos 18, 20 años, no sé, pero según los teólogos y los que estudian a más profundo, pues dicen que tenía algunos 18 a 20 años. Y así ella empezó a danzar. Pero para ese tiempo y para esa clase de fiesta no era cualquier danza. Era una danza sexual, era una danza provocativa, era una danza, aleluya, que inducía al sexo, era una danza, aleluya, completamente diabólica, satánica, del mismo infierno. Y ella lo hizo tan y tan bien que lo agradó al rey. Y él, tomando, aleluya, una iniciativa rápida, en su boca la llama y le dice: todo lo que tú quieras yo te doy, hasta la mitad de mi reino. Eso fue, aleluya, algo rápido que salió de él. Bendito sea el nombre del Señor, sin pensarlo, sin consultarlo con nadie, solamente porque él le agradó, le llenó los ojos. Alabanzas al que vive. Mi alma adora la gloria del Señor. Alabado Dios. Y vemos que lo primero que ella hizo como una hija obediente fue consultar a su madre. No se dice que el padre estaba ahí, pero se dice que la madre estaba ahí. Y ella inmediatamente le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Tráigame la cabeza ahora mismo de Juan el Bautista en una bandeja. El propósito en una fiesta
de tú llevar algo en una bandeja, quiere decir que tú estás cargando los aperitivos. Eso es lo único que tú ves en la fiesta. Cuando hay una bandeja, tú la ves llenita y enseguida le metes la mano y coge. De esa manera fue que trajeron la cabeza como si fuera un aperitivo. ¿Usted sabe qué es eso? Una cabeza humana en una bandeja pasada al frente de todos esos reyes, de toda esa gente, aleluya, que tenían poder. ¿Qué ellos habrán dicho? Trataron de tocarla. Porque la bandeja es para tú tener tus aperitivos y lo que ellos van a monchar y lo que ellos van a coger y donde se cargan los vinos y donde se cargan las copas. Eso es todo lo que tú ves en la fiesta cuando tú ves una bandeja. Tú no la ves para otra cosa. A menos que no estés en una mesa con comida. Eso es diferente. Pero para llevarla, ese era el aperitivo como si se lo fueran a comer. Como si él fuera, aleluya, lo que ellos deseaban. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que me asombra de todo esto es que Jesús estaba allí, en la región, aleluya, cerca de Juan. Bendito el que vive para siempre. Y Juan, el Bautista, era primo de Jesús. Aparte de ser su precursor, aparte de él ir anunciando para que el pueblo lo recibiera, él era su propia sangre, era su familia. Era su primo. Pero Jesús no hizo nada. Muchas veces, cuando estás en la prueba, cuando estás en el dolor, tú clamas: Señor, ten misericordia, Señor, quítame esto. El Señor no te oye. Porque hay propósito. El Señor sabe lo que te va a pasar. El Señor sabe por las pruebas que Él va a permitir que tú cruces. Muchos le llaman por el vía cruces que tú pases. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Hermano, y así mismo, como la salvación es individual, así mismo las pruebas son individuales también, para probarte. Porque si Él tuvo que pagar y dar negarse a sí mismo, tomar cuerpo de hombre, entregar ese cuerpo en pedazos por ti, su sangre por ti y por mí, nosotros también debemos de pasar, aleluya, un poco de dolor para entenderlo. Porque, hermano, si yo no estaba en la droga, yo no puedo ayudar a alguien que esté en la droga. Pero si el Señor me sacó de la droga, yo sé lo que le voy a decir cuando me encuentre con el drogadicto. Si tú no puedes vencer, ¿cómo tú vas a ayudar a alguien? Porque dice la palabra que estas mismas pruebas y dificultades las están pasando todos los cristianos alrededor del mundo. Y yo digo que hay algunos que ya la están pasando peor porque la persecución está. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que esto suceda? Él sabía que estaba sucediendo. Eso te lo da a demostrar cuando Lázaro estaba enfermo y murió. Él sabía que había muerto. Él está durmiendo, yo voy a despertarlo. Él sabía que estaba muerto. Él no estaba allí. Nadie vino y se lo dijo. De esta misma forma, él sabía que su precursor, su primo, estaba siendo decapitado. Y usted sabe por qué Juan fue y le dijo al Señor, le mandó, aleluya, a su siervo, hacerle pregunta al Señor: ¿eres tú o es otro el que esperamos? ¿Eres tú la redención de Israel o esperamos a otro? ¿Usted sabe por qué él le dijo eso? Porque ya hacía más de un año que él estaba, aleluya, Juan el Bautista metido en una cueva, aleluya, en una humedad, en una oscuridad, un hombre que estaba, aleluya, siempre al aire libre, hasta rodeado de multitudes. Ahora lo que los rodeaba era la humedad y la oscuridad y la soledad y el desespero. Ay, poder, aleluya. Ema, mi alma te alaba. Y eso fue lo que lo llevó a él a dudar en su mente, y eso fue completamente humano. Dios no les reprochó, Jesús no les reprochó.
milagro para los que estaban allí les lleven el verdadero mensaje, el mensaje correcto de que, aleluya, los enfermos son sanados, los leprosos son curados, a los pobres es predicado el evangelio. Y bienaventurado aquel que cree. Alabanzas al Cordero. Hermano, esto da pena, esto da ganas de llorar, gloria a Dios. Pero la profundidad en que Dios nos está hablando es para edificación, es para que entendamos que Él está en el asunto. En Hebreos 11 es conocida como la galería de la fe. En Hebreos 11 te habla de todos aquellos que han tenido fe y las cosas que Dios hizo por medio de la fe de ellos. Pero me dice el Señor Jesús que Juan era mayor que todos ellos. Juan le dijo a sus discípulos que es necesario que Él mengüe, pero que el Señor crezca. Porque los discípulos vinieron y le dijeron: mira, allá está aquel del cual tú predicabas bautizando, y las multitudes, quiere decir que cientos de miles de personas iban donde Él. En otras palabras, no, nadie ahora te va a buscar, todos se fueron con Él. ¿Qué pasó? No. Él lo miró en lo espiritual, Él dijo: no, yo tengo que menguar, pero Él tiene que crecer, porque Juan tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que revela, que te dice cuál es el plan de Dios en tu vida y cuál es lo que tiene preparado para ti. Por eso Pablo decía: pues ya yo estoy como cordero para ser crucificado, para ser entregado, porque ya el Espíritu le había revelado que le quedaba poco tiempo y que iba a morir, y de qué iba a morir y cómo iba a morir. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Si Juan seguía vivo, había riesgo de confusión, por lo que yo acabo de decir. Muchos no se querían ir con Jesús por respeto a Juan, porque sabían que Dios lo estaba usando y que fue puesto por Dios, y ellos tenían temor de Dios. Si Juan no muere, iba a haber confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Aparte de que ya Él declaró por medio del Espíritu Santo lo que le iba a suceder a su vida. ¿Qué quiere decir que yo mengüe? Que yo me reduzca. ¿Y cómo tú te reduces? Cuando tú mueres, tú te vuelves al polvo, te reduces a la nada. Pero la semilla que se sembró sigue creciendo y sigue dando fruto. Gloria sea el Señor. Algunos de sus discípulos se resistían porque ellos eran fieles. Ellos no creían en vano, ellos eran fieles y no había que los haga mover tan fácil. Pero ahora, al Juan morir, ellos van a seguir al Maestro libremente, sin confusión, sin pregunta. Por eso cuando el Señor llama, no pregunte, síguelo, que te espera algo bueno, te espera algo grande, glorioso de parte de Él. Juan lo dijo, se lo dijo a sus discípulos: yo no soy el Cristo, Jesús es el Cristo, no soy yo. Es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Él es el Cristo. Juan eliminó cualquier posibilidad, aleluya, de competencia. Él salió de la escena para que Jesús tenga todo el escenario. Y desde ese momento ya no había más propulsor. Él cumplió su obra, la hizo a perfección. El que dudó ahí en la cárcel fue humanamente, por la soledad, por el desespero, por donde se encontraba. No fue que él dudó en su mente, sino que cuando tú estás en una situación así, ahí es que te lleva. Y eso es humano. Fue completa humanidad lo que Él mandó a sus discípulos a preguntarle. Por eso el Señor entendió y no lo juzgó, sino que le mandó la respuesta sólida, potente, poderosa, aleluya, para que Él entienda: yo soy, no esperes a más nadie, vete tranquilo. El contraste entre la muerte de Juan y la muerte de Jesús
son similares. Ambos fueron presos por autoridades políticas, presionados por líderes religiosos, los dos. Ambos enfrentaron juicios ilegales, porque Pilato dijo, yo me lavo las manos de este inocente. El otro decía, yo no les hallo nada que lo pueda acusar, yo lo entrego a ustedes. La influencia era mayor que la dignidad de ellos. El qué dirán, cómo me van a criticar si yo no se lo dejo, porque eso era más importante para ellos, la posición. Alabanza al que vive. Ambos fueron condenados por razones que tenían poco que ver con la justicia. Lo que le hicieron a Juan y lo que le hicieron a Jesús fue injusto. Aún aquel que lo lanceteó dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Aleluya. Verdaderamente, ahí fue que se dio cuenta. Ambos murieron por ejecución. Fíjense todas las similitudes. Los dos fueron ejecutados, ordenados por gobernadores que reconocían su inocencia, pero cedieron a la presión externa. Ellos conocían que estaban haciéndolo mal en su corazón. La señora le dice, mira, tengo pesadillas con este hombre. Este hombre es justo. Salte. Pilato, la esposa de Pilato. Este es un hombre justo. Él no tiene razón por el cual está pasando por esto. Él no ha hecho nada. Y yo tengo sueños, revelaciones, no me dejan dormir. Mi alma adora la gloria del Señor. La muerte de Juan fue como un ensayo o una preparación de la muerte mayor que vendría para Jesús. Porque más o menos exactamente lo que le pasó a uno, le pasó al otro. Por eso Jesús lo dejó tranquilo. Dijo, yo te veo allá arriba, tú vas a estar conmigo. Y eso vale más. Ahora Él está feliz. Ahora Él está con el Maestro. Ahora Él no sufre más. Nosotros tenemos que sufrir por un poquito más de tiempo. Porque la vida es como una sombra que pasa. El tiempo de nosotros es tan limitado, hermano, que tenemos que aprender a aprovecharlo en cosas útiles. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y peligrosos, dice Juan. Los evangelios presentan a Juan no solo en la vida, sino también en la muerte. Bendito el que vive. La palabra griega para testigo es mártir. Y lo consideraban un honor, no una tragedia. El ser un mártir, después que el Señor resucitó, que los apóstoles se vieron obligados a llevar el evangelio y ser perseguidos. Aun cuando Pablo comenzó su ministerio, después de la transformación que Dios le dio, era un honor. Pablo decía, llevo las marcas de Jesús en mí. Era un honor, hermano. Era un honor dar la vida por el que la dio por ti. Por el que te perdonó. Por el que te sacó del fango. Te libró de la muerte, del infierno, de Satanás.